Bienvenidos a un nuevo episodio en La Mesa con Julio González, el podcast donde hablamos acerca de salud organizacional, equipos de alto desempeño y líderes saludables. Todo lo que hablamos en este podcast es para ayudar a que las personas puedan ganar en los negocios y en la vida. Me acompaña de nuevo Ítalo Belandria, casi le digo Julio González. Ítalo Belandria, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. No, todo bien, Julio. Bueno, mucha gente nos pregunta si somos hermanos, pero no, no somos hermanos. Yo tengo el apellido cool. Exacto, exacto. Bueno, mira, vamos a hablar de un tema que a Ítalo le apasiona un montón porque él es de hecho uno de los primeros certificados como Certified Trainer, entrenador certificado en las 6 genialidades o los 6 tipos de Working Genius. Ese es el tema de hoy. Y para dar un poquito de contexto antes de empezar, Ítalo, y que nos ayudes en este tema, porque honestamente, aunque yo tengo tiempo trabajando en esto, tú eres mejor que yo en Working Genius, porque aunque yo hice la certificación también, después que nos reunimos me di cuenta que tú fuiste un mejor estudiante que yo, porque me diste un montón de cosas y recursos que yo no vi en la certificación. Pero bueno, antes de hablar del tema, un poquito de contexto. ¿Por qué hablamos por qué creemos que es importante este tema de Working Genius o de perfiles de personalidad? Como dije en la introducción, todo lo que hablamos aquí en nuestro podcast es para ayudar a las personas a que el trabajo sea un lugar donde aumentamos la dignidad humana, donde no solamente vamos a hacer una especie de intercambio de tiempo por dinero, hacemos tareas y nos pagan, sino más bien que encontramos un sentido de propósito, significado en el trabajo, nos sentimos bien, logramos metas y logramos avanzar en cualquiera que sea el trabajo en el que estamos. Y para poder hacer eso tenemos toda una metodología de desarrollo de equipos de alto desempeño, tenemos una metodología de estrategia, una metodología de gestión de equipos, de comunicación, y justo en esa que es súper importante y es uno de los pilares de la gestión de los equipos, hablamos mucho de la importancia de generar confianza. Si no hay confianza, no podemos trabajar juntos. Y esa confianza se genera de varias formas. Se genera con vulnerabilidad. Siempre le digo a los equipos, aquí no hay superhéroes, somos solo seres humanos. Cuando cometemos un error, que vamos a cometerlo, nos disculpamos, somos honestos y sinceros acerca de eso y avanzamos. Entonces, ser vulnerable genera confianza, conectar a nivel personal genera confianza, pero otra de las cosas que genera confianza es el conocer precisamente nuestros perfiles de personalidad, el conocer nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestro temperamento y cómo eso juega cuando estamos en un momento de tensión en el trabajo, especialmente si eres un líder, si eres un ejecutivo, si estás en un equipo de trabajo. El trabajo es resolver problemas y resolver tensiones, y las tensiones son el día a día de un ejecutivo. Y si nosotros entendemos mejor nuestro cableado interno, nuestra personalidad, nuestros dones, nuestros talentos y las de nuestro equipo, entonces vamos a generar mayor confianza y por lo tanto a trabajar mejor. De hecho, ese es uno de los grandes diferenciadores de este modelo. Ítalo, ¿por qué no nos comenzamos inmediatamente a hablar del modelo y Ujú. después de ese diferenciador al que me refería? Sí, y voy a empezar a nombrar los 6 modelos para que todos sepan dónde nos encontramos y vamos a ir uno por uno. Y si ponemos esto en la pantalla, mucho mejor para que visualmente, los que están viendo por video, visualmente puedan ver cómo funciona este modelo. Pero básicamente son 6 engranajes, cada uno va conectado con el otro. Y el primero es pensamiento, va conectado con la parte, con uno que se llama creatividad. Luego viene discernimiento, influencia, facilitación y tenacidad. Y cuando ves esta imagen, ves que el pensamiento va conectado con creatividad y lo va moviendo, y creatividad por ese mismo movimiento va moviendo discernimiento, luego influencia, facilitación y tenacidad. Esto es lo que nos demuestra que cada uno va conectado con los demás. Si sacas uno de la ecuación, todo se rompe, no se sigue moviendo. Entonces, el primero es pensamiento. Y este es el tipo de persona que cuestiona todo. Y dependiendo si tú lo tienes o, mejor dicho, si tú no lo tienes y te consigues una persona que tiene pensamiento, te puedes sentir frustrado porque dices, mira, pero si ya está funcionando, ¿por qué lo cuestionas? Porque quieres ver cómo se puede mejorar. Y esa es la personalidad del pensamiento. Estás buscando ¿por qué funciona así? Hay una manera de hacerlo mejor. Sí, está funcionando, pero ¿cómo podemos hacer esto más eficiente? Y hoy en día, con el mundo del AI, con la tecnología, este genialidad se reafirma más porque dice, mira, ¿cómo podemos automatizar algo? ¿Cómo podemos hacer esto más rápido? ¿Cómo podemos hacer este proceso manual que toma 2, 3 horas en que se haga en minutos, en que se haga en segundos? Entonces, esas personas que tienen pensamientos van a estar buscando la manera de cómo reinventar la rueda. La rueda funciona, la rueda está excelente, ¿cómo la hacemos mejor? Excelente. Y la siguiente genialidad, y me encantó como lo dijiste tú, Ítalo, que todo esto es un engranaje
De hecho, ese es el logo de Working Genius, es una serie de engranajes que quiere decir que nos necesitamos unos a otros, porque como se van a dar cuenta a medida que desarrollamos el modelo, son 6 talentos o 6 genialidades, le llamó Lencioni, el autor del modelo, pero eso no quiere decir que tú tienes las 6. Por eso nos necesitamos unos a otros en los equipos, porque Ujú. cada persona, como vamos a hablar más adelante, cada persona tiene 2 en las que es un genio, 2 en las que es competente y 2 en las que le frustra o tal vez tiene incluso alguna debilidad. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso después que presentemos las 6 letras. Entonces comienza todo con pensamiento, con una idea, con una pregunta y luego hay ciertas personas que tienen el don de la creatividad o la genialidad de la creatividad. Y esto es que tal vez no se les ocurrió a ellos la pregunta, pero definitivamente se les ocurrió a ellos la respuesta. Son unos Mm. especialistas en crear soluciones, servicios y productos que responden a una necesidad. Y otra vez, por eso nos necesitamos, porque el genio del pensamiento hace la pregunta correcta y el genio de la creatividad la responde con una alternativa, con una posible producto o solución. Exactamente. Y viene que se conecta con la siguiente genialidad, que es el discernimiento. Y estas personas yo creo que son los undervalued, por así decirlo. Porque quizás sí, no tuvieron la idea, no tuvieron esa respuesta, tampoco son los que van a ejecutarla y llevarla, pero son los que van a determinar cuál es el camino que debemos seguir para lograr ese objetivo. Ya determinamos cuál es la idea que queremos hacer, ya determinamos cuál es la respuesta a esa idea, cuál es la solución, pero ahora ellos son los que dicen, mira, esa solución que tú estás dando no va a funcionar por X, Y, Z. Son los Ujú. que ellos determinan, y esto es una habilidad natural. Claro, uno de repente puede aprender a través del tiempo, empiezas tú a determinar patrones, a reconocer cosas que ocurren dentro de tu equipo, pero estas personas tienen esta habilidad natural de ver la viabilidad de esta posible respuesta que estamos teniendo. Y cada vez que yo veo una persona que tiene ese discernimiento, yo me quedo como que, ¿cuál es tu poder mágico? Sí. Porque no hemos hecho nada todavía, no hemos intentado empezar todavía y ya tú estás viendo los posibles problemas o las posibles situaciones que vamos a enfrentarnos en un futuro. Y me encanta cuando vamos a una consultoría que tú hablas de escalar el Monte Everest o de escalar esa montaña, tú dices, mira, nosotros nos levantamos, nos ponemos en la chamarra, la chaqueta y empezamos a caminar. Pero esas personas de discernimiento dicen, bueno, va a haber un momento de escalar. Tenemos los equipos para escalar. ¿Cuáles son las cosas necesarias? ¿Cuánta agua llevamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, esas personas con discernimiento son Sí. clave para determinar cuáles son los posibles problemas, porque no hay plan perfecto, van a ocurrir, pero prepararnos para esas situaciones. Son excelentes evaluadores, son excelentes discernidores. Esa palabra es un poco vieja, no la utilizamos mucho en nuestro lenguaje común en español, pero son personas que son excelentes en evaluar la viabilidad, como dijiste tú, de una idea. Entonces, el Ujú. discernimiento son esenciales. Me pareció interesante que tú dijiste que están tal vez subvalorados, pero tal vez estarían subvalorados al principio. Cuando encontramos una persona como esta, como dijiste, ¿cuál es tu superpoder? Es como, wow. Y bueno, yo tengo la dicha de vivir con una persona que es de discernimiento, mi esposa, y literalmente nos ha salvado la vida varias veces. A mí me ha evitado quebrar negocios varias veces porque tiene un discernimiento especial en justo ver si las cosas van a funcionar. Y yo, que ahorita vamos a hablar del siguiente, el siguiente después de discernimiento es influencia. Esa es una de mis genialidades, una de mis dos principales. Y soy una persona de acción. La influencia es precisamente una persona que le encanta poner las cosas en movimiento, activar. Ok, suficiente hablar, suficiente evaluar la viabilidad del proyecto, el barco se hizo para el mar, vámonos del muelle, zarpemos y a trabajar. Y esa es mi personalidad, ese es mi talento. Y por cierto, estas son cosas que son, como son talentos, no solamente son habilidades que has adquirido, sino talentos innatos. Esto lo vemos en las personas cuando están de niños y de jóvenes y también lo vemos que lo aplican no solo en el trabajo, lo aplican en cualquier ambiente en el que están. Entonces, la persona de influencia está siempre pensando en la acción, está siempre pensando en conquistar la montaña. Y otra vez, vamos a hablar mucho de esto a medida que continuamos este episodio y el siguiente que vamos a hablar del mismo tema, porque es un tema extenso, de regreso a esa idea de que nos necesitamos. Si yo digo, esta es la montaña en la que tenemos que ir, pero no tengo los equipos, pues no vamos a lograr nada. Entonces, esa es la importancia de la influencia. Al mismo tiempo, las personas que tienen la fortaleza en el discernimiento se pueden quedar en el análisis, en el parálisis por análisis y nunca salen, ¿verdad? Exactamente. Y nunca se mandan porque no tienen todos los equipos necesarios. Entonces, otra vez nos necesitamos. Exacto, y el discernimiento va a decir, si no es perfecto, no nos movamos. Y eso nunca va a ocurrir.
Entonces ahí es donde viene, como tú dices, el de influencia de, hey, no, vamos ahora a movernos, vamos a buscar qué es lo que hay que hacer y se conecta con el siguiente que es facilitación. Estas personas que tienen ese talento, esa genialidad de facilitación, nos van a proporcionar el soporte necesario para llevar esas soluciones a las primeras etapas de implementación. Hoy en día en el mundo de la tecnología especialmente se habla del MVP, el MVP, que es el Minimum Valuable Product, o sea, el producto mínimo que para sacarlo al mercado. Y estas son las personas que se van a dedicar a trabajar y lograr ese resultado. No Ujú. son las que van a tomar la decisión, no son las que van a determinar cuál es la ruta, no son los que van a decir, ok, vamos a hacerlo, son los que lo están ejecutando. Ujú. Y esta, yo lo pienso así, a nivel de, no de naturalidad, sino de implementación del trabajo, muchas personas hacen este trabajo de facilitación, Ujú. de ejecutar, de llevarlo, pero no quiere decir que lo tengan esa genialidad de forma natural. Pueden ser buenos, pueden haber aprendido a facilitar, a ejecutarlo, a hacer que las cosas sucedan, saber y cuándo ayudar, a adaptarse a la situación, pero no lo hacen de forma natural. Y esto se va a conectar un poquito más adelante, lo que ahora vamos a hablar, de que puede ser bueno facilitando, ejecutando, porque aquí es donde otra vez la gran mayoría del sector de trabajo se encuentra, puede ser bueno, pero no va a ser donde tú realmente te sientas apasionado a hacer eso. Entonces, Y hace mucho, facilitación ayuda a los demás. Y hace mucho sentido lo que tú dices de que la mayoría de los empleados tal vez están en ese lugar porque al final del día comienzas una empresa o un proyecto o te contratan en una empresa y hay cosas que necesitamos que hagas. El trabajo es Ujú. hacer cosas. Pero resulta que hay personas que tienen un talento especial, que se sienten bien y ahorita vamos a hablar de esa gran medición, ¿no? De cómo las personas se sienten cuando hacen esta actividad específica y es que cuando están apoyando a alguien se sienten súper bien. Y al mismo tiempo, lo mismo sucede con los anteriores y esa es la gran medida de identificación de tu genialidad. Pero bueno, para terminar el modelo, entonces una vez que la persona de influencia lanza la acción, activa el proyecto, entonces alguien viene y le apoya. Pero no siempre es la persona de apoyo el que tiene el talento, la capacidad, el don especial de cruzar los últimos 100 metros. ¿No? No Ujú. sé si te pasa a ti, Ítalo, yo creo que tú y yo tenemos perfiles parecidos, que iniciamos cosas, incluso podemos apoyar, pero de vez en cuando necesitamos ese que tiene la tenacidad, y esa es la sexta y última genialidad. Personas que tienen una tenacidad especial en lograr completar los proyectos. Estas personas aman las listas de cosas que hacer, estas personas son súper inquietos, les cuesta probablemente descansar porque están siempre activos, ayudando, a veces puede ser que ayuden, pero definitivamente es un dominante en tenacidad cuando tu mayor sentido de satisfacción es completar la tarea, aunque no estés Exactamente. ayudando a alguien, aunque lo hagas tú solo o tú sola, estás completando una tarea. Y ojo, todos queremos completar tareas, porque estamos iniciando el proceso, queremos iniciar el proyecto y queremos completar la tarea. Pero para mí es difícil terminar. Yo puedo empezar un proyecto, una aplicación, me estoy emocionando, pero al momento, oye, pero ya hay que lanzarla, hay que hacerle host, hay que venderla. Es como que, ya como que se acabó esa fantasía bonita de crear Ujú, algo. Y es ujú. donde esas personas con tenacidad son clave para el equipo. Y entender cuáles son nuestras genialidades, porque no lo mencioné al principio, no lo mencionamos, es estas 6 genialidades vamos a tener 2 dominantes. Estas son las genialidades donde tú naturalmente es donde vas a ser el mejor en tu área. Vas a tener 2 competencias donde sí, puede ser bueno, te va a funcionar, pero a un largo plazo te vas a quemar haciendo esas genialidades y vas a tener 2 genialidades que son frustraciones. Que aunque Correcto. pueda ser bueno, te vas a quemar haciendo ese trabajo. ¿Y cómo Entonces, saber, ujú, cómo saber cuáles son tus dos? Esa es una pregunta clave. Bueno, lo primero es anda a workinggenius.com o contacta a uno de nosotros y te damos un link para que hagas el test y puedas saber cuáles son tus talentos y competencias principales. Pero te vas a dar cuenta que obviamente la evaluación cualitativa y el survey, la encuesta es súper importante para identificar tu genialidad, pero te vas a dar cuenta también empíricamente tú mismo en el día a día que el indicador clave de una genialidad, de una fortaleza, de un gran talento, es la satisfacción que me causa cuando hago esa actividad y la energía, si me renueva energía o me drena energía cuando estoy haciendo esa actividad. Nosotros decimos la energía y la satisfacción son los dos indicadores más importantes de un talento, una genialidad. Obviamente tienes que ser efectivo, ¿ok? Yo siempre le digo a la gente claro.
yo tengo una pasión especial, me hace sentir una satisfacción especial, me renueva energía cuando toco guitarra, ¿ok? Y probablemente Pri, que es nuestra productora y está ahí atrás en los controles, se está riendo en este momento porque me conoce y nos conocemos todos de hace mucho tiempo y sabe que soy un pésimo, pésimo guitarrista y peor aún cantante. Entonces a mí nunca nadie me va a pagar por tocar la guitarra y cantar. De hecho, me han ofrecido pagarme para dejar de tocar la guitarra y es un chiste de papá. Me han ofrecido pagarme para dejar de tocar, pero nunca me van a pagar por tocar. Y a pesar de que es una actividad que me encanta, que me aprendí 3 acordes cuando tenía 15 años y los mismos 3 acordes son los que toco todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un talento ahí. ¿Entiendes? No, hay una, no es algo que, por más que me meta en clases o que busque tutoriales, siempre hay un tope porque no hay talento. Y eso es lo que nosotros llamamos hobbies, ¿ok? En el mundo de trabajo, obviamente tienes que ser efectivo, pero después que eres efectivo, hay dos cosas que son fundamentales y es cómo me siento cuando hago esta actividad en mi trabajo y si es algo que me genera energía o me drena al hacerlo. Y por cierto, tú estabas mencionando esto. En todo trabajo vamos a tener cosas que no nos gustan hacer. Vamos a tener cosas que no nos gustan y si eres una persona responsable, si no eres un vago, obviamente vas a hacer todo lo que te piden el trabajo, pero lo importante es, y especialmente a medida que tu carrera se va desarrollando. Cuando pasas los 35, cuando te acercas a los 40, es vital. Y ojalá antes, si trabajas en una Ujú. organización saludable que te permite enfocarte en tus áreas de contribución, de talento, genial, eso es lo que queremos y por eso trabajamos nosotros todos los días. Pero sobre todo hemos observado que a medida que tu carrera avanza, es esencial que tú estés en tus áreas de genialidad, en tus áreas de talento, porque ahí es donde vas a añadir mayor valor y ahí te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir más satisfecho, te vas a sentir más enganchado, más comprometido y es básicamente un win-win, es un ganar-ganar por todos los lados que lo veas. Entonces, seis genialidades, 6 talentos. Todos tenemos 2 en los que somos dominantes, 2 en los que somos buenos y 2 en los que somos tal vez buenos pero no nos generan energía, nos frustran incluso. Entonces le llamamos genialidades, competencias y frustraciones. Y interesantemente, como decías tú, Ítalo, que es un engranaje, estos dos están diseñados en cómo funciona cualquier trabajo. Háblanos un poquito de las 3 etapas del trabajo. Sí, en las 3 etapas del trabajo vamos a tener lo que nosotros llamamos la primera, que es idear. Esta va a ser pensamiento y creatividad. En esta etapa vamos a trabajar, crear la idea. Pensamiento genera la idea, creatividad genera la solución para esa idea. Luego vamos a tener la parte de activar o activación. En estas dos va a estar discernimiento e influencia. Estas dos son discernimiento, va a decir, ok, cuál es el camino a seguir, qué es lo que tenemos que hacer para esta idea, para lograrla. Influencia va a decir, ok, vamos a movernos a ejecutar esta idea, este trabajo. Y la implementación, aquí es donde decimos, ok, ya descubrimos cuál es la idea, cuál es la solución, cómo lo vamos a hacer, ya tenemos a la gente montada en lo que vamos a hacer, vamos a ejecutarlo entre facilitación y tenacidad. Estas son las 3 etapas, y lo hice así rápido porque van todas de la mano, porque sin una ideación, sin tener esa idea, no hay nada que activar, no hay nada que implementar. Puedes tener la idea, pero si no te activas para ejecutarla, pues no vas a tener una implementación. Y lo que muchas veces pasa, tienes la idea, te activas para hacerlo, pero nunca la implementas, nunca terminas. Dices, oye, y esto va en la vida personal, dices, oye, tengo una idea, voy a rebajar, voy a irme al gimnasio. Perfecto, pagué mi gimnasio. No, no voy al gimnasio. Te faltó la implementación. Entonces, si no cumplimos con alguna de esas etapas, en algún momento vas a tener esa línea de producción que se va a partir, no la vamos a tener. Y un comentario más en ese punto para que vayamos al siguiente, es que todo lo que se ha hecho en el mundo, todo, imagínate cualquier cosa, si estás corriendo, si estás escuchando este podcast, si estás corriendo, no sé, cualquier edificio que veas, cualquier casa que veas, si estás manejando el edificio más grande que veas en tu ciudad, todo lo que se ha hecho en el mundo tuvo estas 3 etapas. Alguien primero lo pensó y lo ideó, luego alguien lo activó y reclutó gente que lo ayudara a ver la viabilidad y el comienzo. Y luego hubo un grupo de personas que tenían la tenacidad y el soporte y la tenacidad para completarlo. Entonces, Ujú. todo lo que se ha hecho en el mundo y todo lo que tú haces en tu trabajo tiene esas 3 etapas, pero tú no eres necesariamente fuerte en las 3.
Y por eso es que es tan Exactamente. importante que encuentres cuáles son tus dos principales. Ahora, hay una cosa más acerca de esto, y es que algunos de estos dones y talentos son responsivos, que es una palabra que nosotros inventamos en español, porque nunca había escuchado esa palabra antes. Viene del inglés de responder, responsive, o responder a una necesidad. Y luego hay otra serie de estos talentos o genialidades que son disruptivos, ¿ok? Entonces, y te lo hablas un poquito más de responsivo versus disruptivo. Sí, las responsivas, que esa es responsive, es porque todo esto obviamente está en inglés y fue con un juego de palabras en inglés. Tratamos de adaptarla a lo mejor a español. Son estas que reaccionan al mundo que los rodea. O sea, es el entorno de las organizaciones o de a las solicitudes y necesidades que se encuentran. Entonces siempre van a estar respondiendo. Fácilmente verlo en el pensamiento, porque si lo involucra y ve las deficiencias de un proceso y dice, ok, vamos a responder a esto. Discernimiento va a responder a la idea que ya alguien hizo y a la respuesta, y ahora va a dar esa retroalimentación, ese feedback a esa idea. Y la última de responsive, de responsivo, va a ser facilitación, porque va a responder al llamado de la influencia a decir, hey, esto es lo que vamos a hacer. Y responsiva va a facilitar esa guía y ese apoyo a esa iniciativa que se hizo. Es un error común lo que hablamos ahorita, lo de que algunas personas se sienten subvaloradas porque tal vez su genialidad no es disruptiva, porque no es la persona que piensa, yo me mando a hacerlo, ¿verdad? Que toma la iniciativa, o la persona que está activando y promoviendo y vendiendo y haciendo que la gente se emocione, ¿verdad? Haciendo ahí la motivación, ¿no? O tal vez no tienen esa fortaleza y esa tenacidad para completar, que son los otros tres que son disruptivos. Entonces, los Ujú. disruptivos son el creativo, la creatividad, que es, mira, ya escuché la pregunta, es hora de crear la respuesta. Y luego la influencia, que dice, esa respuesta está genial, pero dejemos de evaluarla, vamos a activarla. Y luego Exactamente. la persona que está en tenacidad, que también en el proceso de apoyo está súper interesado en cruzar la meta, cruzar la meta, cruzar la meta, cruzar la meta, más que incluso apoyar lo que quiere es cruzar la meta para completar. Entonces, No, estas tres son disruptivas. y tú dijiste algo muy importante en el paso de la influencia que se me vino así, es que dijiste, oye, dejemos de pensar, dejemos de analizar, vamos a movernos. Y es que si tú sacas, por ejemplo, en este específico caso, el discernimiento de analizar y ejecutas, te vas a encontrar con un montón de problemas. Si Exacto. quitas el conseguir una respuesta, el discernimiento no va a tener una manera de decir, bueno, pero ¿cuál es el camino? O sea, dame los caminos. O sea, y por eso es que es muy importante que cómo cada una se va engranando con la otra, porque si nos falta una, simplemente ya Y el trabajo se cae. Y yo creo que justo esto nos lleva a la última parte de este modelo, de esta introducción del modelo, porque tiene múltiples aplicaciones que hablaremos luego. Ahorita les cuento el episodio que sigue, pero esto nos lleva a esta parte de la importancia de este modelo como un modelo que aumenta la dignidad humana. Y yo sé que esto suena Ujú. así como la Madre Teresa de Calcuta, como algo maravilloso, pero si te pones a pensar, eh, la poderosa idea que tú decías ahorita de que hay gente que se siente subvalorada en su trabajo. Otra forma de decir eso es que sienten que en su trabajo no los valoran, no sienten que no están siendo dignificados en su trabajo. Y esto pasa mucho porque la gente, bueno, hay mil disfunciones en los trabajos, pero cuando tú tienes un equipo relativamente funcional, un equipo que quiere trabajar juntos, que tienen ética de trabajo, que no son vagos, como dije antes, y les gusta trabajar, lo importante es que sepas cuáles son sus genialidades y sus dones para ponerlos en la posición correcta para ganar. Porque hay muchas personas que están en una posición en su trabajo que no están teniendo éxito y no tiene nada que ver con su Mm. integridad, con su carácter, con su ética de trabajo, que son personas trabajadoras, pero no están lográndolo porque tal vez están trabajando en un área que no es su área de fortaleza natural. Y primero se sienten culpables con ellos mismos, no lo estoy logrando, y segundo se sienten Exactamente. juzgados por los demás que se dan cuenta que no lo estoy logrando. Y te cuento una historia rápido ahí en este tema. Entonces, culpa y juicio. Cuando yo estaba en mi primer trabajo aquí justo en Atlanta, después de mi posgrado, empecé a trabajar con una empresa de consultoría que hacía muchos eventos corporativos y yo creo que me contrataron porque bueno, me dieron una pasantía primero y en esa pasantía tuve como 6 semanas donde buscaba el correo, era uno de mis trabajos, ¿verdad? Fue típico, el nuevo empleado, ¿verdad? Le ponen a hacer Claro. todas las tareas que nadie quiere hacer. Iba a hacer a mandados, a hacer compras de que necesitaban, ¿verdad? Lo que fuese. Y a medida que, yo creo que eso me ganó el trabajo, esa ética de trabajo, ese esfuerzo, ese que llegaba temprano, que me iba tarde, que siempre decía sí a cualquier responsabilidad o tarea que me ponían, yo creo que eso me abrió la puerta.
Pero después, interesantemente, los primeros 6 meses de trabajo no me sentía exitoso y no estaba siendo exitoso. Y me pusieron en el equipo de eventos corporativos, y esta historia la he contado antes en talleres que he hecho con Ítalo y con el equipo, y me pusieron en la parte de eventos, pero de apoyo, era un trabajo de apoyo. Era identificar y comprar los manteles, las servilletas, los tenedores, entonces, y eran eventos muy de muy alto nivel, o como, muy, como eventos donde se invitaban dignatarios, se invitaban personas, el jefe en aquel momento tenía conexiones con líderes de lugares muy importantes del mundo político, del mundo corporativo. Entonces estos eventos eran como mucha presión, ¿verdad? No, nada puede salir mal. Y yo que no tengo don ni talento en soporte, en facilitación, me pusieron a eso, y esa era la tarea. Entonces hicimos 2, 3 eventos y las cosas seguían saliendo mal. Hicimos una reunión de evaluación. Y para hacer la historia corta, me acuerdo, Linda Kirk era la directora de eventos, y Ben se llamaba mi jefe. Me acuerdo que en esa reunión de evaluación yo sentía mucha presión. Yo dije, ya me van a despedir porque ya son muchos errores. O sea, nunca logro con los tenedores correctos, nunca logro con los manteles correctos. Y terminó siendo una de las mejores cosas que me ha pasado en el mundo corporativo, en mi carrera, porque Linda empezó la reunión diciendo, no, esto no está funcionando. Y luego Ben dijo, pero Julio, no te preocupes porque ya encontramos las cosas en las que no eres bueno. Ahora vamos a encontrar las cosas en las que puedes brillar. Y esa fue la frase que me dijo. Después no me acuerdo más nada de la reunión. No me acuerdo más nada de la reunión. Y qué interesante cuando la gente dice que la gente no se acuerda de lo que le enseñas, de lo que hace, sino de cómo los hace sentir. Él me hizo sentir en ese momento, mira, nosotros sabemos que tú eres un buen trabajador, sabemos que no eres un vago, y sabemos que tienes talento. Vamos a tomar el tiempo para encontrarlo. Bueno, otra vez, terminando la historia, me pusieron en el equipo de ventas y de marketing, y terminé unos 6 meses más tarde, terminé siendo uno de los mejores vendedores en el equipo, con premios y todo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba activando, estaba vendiendo, estaba promoviendo, estaba haciendo cosas en las que soy bueno. Entonces, el punto y la Exactamente. reflexión de esto es que todas las personas, una vez que tienes un estándar de performance, un estándar de que te gusta trabajar, ¿verdad? Todos tenemos un talento, un don en el que podemos brillar, y es nuestra responsabilidad como líderes encontrar la nuestra y encontrar la de nuestro equipo para aumentar la dignidad de ellos en su trabajo. Exactamente. Y ahí es donde viene todo porque Linda y Ben te dijeron eso porque obviamente tenían este conocimiento, pero dijeron, bueno, vamos a buscar, vamos a hacer que no solamente tú lo descubras, sino nosotros identificarlo. Porque al momento que nos identificamos, y por eso me encanta el Working Genius, porque claro, mucha gente dice, ah, es otro test de personalidad. No, no es un test de personalidad. Sí, sí tiene algo de personalidad, tiene como un 20% de personalidad, pero es sobre la productividad del trabajo, en lo que tú naturalmente eres bueno. Tienes Major Bricks, que son excelentes, nosotros lo hacemos. Disc, excelente, los hacemos. Tienes uno de personalidad de colores que me encanta en lo personal. Pero este está enfocado en el trabajo. En que decimos, ok, ¿en qué tú naturalmente eres bueno para que seas más productivo? Analogía rápida de fútbol. Tú puedes tener a Messi, genial, en el medio, Armando, pero si lo pones de arquero, no va a funcionar. Tienes al mejor jugador Chiquito, del muy mundo. chiquito. Es muy chiquito. No tiene. Puede ser rápido para alcanzar la pelota, pero no va a funcionar de arquero. Puedes tener a la persona correcta en tu equipo, pero si lo tienes en la posición en donde no va a ser lo mejor, no va a funcionar. Y esto, al momento de tener a la persona en la mejor posición, le va a traer energía porque ahora se va a sentir valorado, va a tener una satisfacción en el trabajo donde, oye, no solamente estoy haciendo un trabajo que me alegra, sino que estoy haciéndolo bien. Entonces va a ser una satisfacción. Y aquí, al momento de entrar entre la culpa y el juicio, es que ellos, al momento de conocerse, ellos de saber en lo que son buenos, en lo que realmente son productivos, vamos a eliminarles la culpa de sentirse fracasados en el trabajo, de que tienen que luchar más para poder lograr el objetivo, sentir vergüenza al no hacer un performance, una rendición de su trabajo correcto, porque dicen, oye, en esto yo no soy bueno. Voy a eliminarme esa culpa personal de no hacerlo. Y nosotros como ejecutivos, como managers, como supervisores, al momento de conocer a nuestro equipo, de saber en lo que Julio es bueno, en lo que Pedro, en lo que María, en lo que Jennifer es buena, vamos a eliminar el juicio, porque decir, lo mismo que te pasó con tu equipo, te van a decir, oye, no eres bueno en esto, tú sabemos que tú personalmente eres bueno, no te estoy jugando a ti como persona, sino que en esta posición en que te hemos puesto, no es la mejor Correcto. para que tú brilles. Y vamos a eliminar nosotros como managers, como supervisores, ese juicio a nuestro equipo
y determinar, vamos a buscarte la mejor posición en donde tú puedas brillar. Entonces, cerrando esta parte, quiero decirles, vamos a hacer un episodio más acerca de las utilizaciones o aplicaciones de este modelo, porque realmente son muchas. Aplica a cómo trabajar mejor en equipo, aplica a cómo tener mejor innovación, mejores reuniones, obviamente cómo contratar, reclutar o hacer staffing de proyectos, un montón de cosas que nos ayuda el tener esto súper claro, incorporarlo a la vida de trabajo. Pero Ujú. por ahora quiero terminar diciendo, hay 6 talentos o 6 letras, ¿verdad? 6 genialidades y tú solamente tienes 2. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál de las 6 es la mejor? Ninguna. Nos necesitamos unos a otros. Nosotros siempre decimos, el mejor líder no es el líder que es fuerte en pensamiento o el que activa a las personas. El mejor líder es el líder autoconsciente. El mejor líder Mm. es el líder autoconsciente. El que sabe, estas son mis fortalezas, estas son mis frustraciones, necesito a otras personas en mi equipo. Soy bueno, pero no soy tan bueno como para no necesitar a nadie en mi equipo. Y por eso es que a nosotros nos encanta esto, por eso es todo acerca de lograr cosas juntos. Entonces, ¿cuál es el mejor talento? ¿Cuál es la mejor genialidad? El mejor líder es el líder autoconsciente. La primera utilización o la primera aplicación de este modelo es individual. Es quién eres tú. ¿Cuáles son tus 2 talentos predominantes principales? Es excesivamente importante que tú sepas cuáles son para que los pongas a servicio de tu equipo. Es excesivamente importante que sepas cuáles son tus frustraciones para que las gestiones, para que las manejes y para que puedas trabajar mejor en tu organización.